Entonces, como les estaba comentando, si consideramos el ejercicio anterior donde tenemos 1, 2.5, donde tenemos 1, de aquí a acá un ciclo, de aquí a acá otro ciclo, de aquí a acá medio ciclo, es decir, 2 ciclos completos, y de este punto hasta este punto tenemos 3.5 metros. Si nosotros dividimos la distancia en x que estamos considerando entre el número de ciclos completos, entonces vamos a tener la longitud de onda, que en este caso es 1.4, es igual a 1.4 metros. Es decir, de aquí a acá, teniendo una longitud de onda completa, tendríamos 1.4 metros. De aquí a acá tenemos otros 1.4 metros. Con lo que llegamos a la conclusión que medio ciclo, es decir, un pulso completo, es igual a 0.7 metros. De tal manera que si nosotros multiplicamos lo que mide cada longitud de onda por el número de ciclos completos, volveremos a tener nuevamente el espacio en x que estamos considerando de este extremo a este extremo, porque tendríamos 1.4 por 1.4 metros que mide un ciclo completo por los 2 ciclos completos que hay de aquí a acá, que en efecto nos da 1.4 por 2.5, 1.4 por 2.5, los 3.5 metros. O por ejemplo, si tuviéramos, voy a ponerle 1, 2, 4, ponerle 5.5 metros. Por ejemplo, imaginen que estamos haciendo de nuevo otro análisis a lo largo del eje X. Entonces, yo tengo que de aquí hasta acá existen 5.5 metros a lo largo del eje X. Y tengo un ciclo completo, 2 ciclos completos, 3 ciclos completos y medio ciclo. Tengo 3 ciclos completos. Otra vez, 1, 2, 3 ciclos completos. Entonces la longitud de onda sería igual a 5.5 metros entre 3.5. Esto nos da una longitud de onda de 5.5 entre 3.5, que me da 1.57 metros. 1.57 metros. Es decir, de aquí a acá hay 1.57 metros. De aquí a acá, considerando otro ciclo completo de la onda, hay 1.57 metros. Entonces, 1.57 metros por los 3 ciclos completos que existen me volvería a dar de nuevo 5.5 metros, el espacio en X que estamos considerando. O, si por última vez yo tengo... No, esta está muy fácil. Bueno, está bien. Por última vez yo tengo de 0 a 3 metros. 0 a 3 metros. Aquí está. 0 a 3 metros. Yo estoy considerando el espacio en X de 3 metros. De 0 a 3 metros. En estos 3 metros existe un ciclo completo. Entonces tendría que la longitud de onda es igual a 3 metros entre 1. En efecto, la longitud de onda, es decir, lo que mide un ciclo completo de la onda, es 3 metros. Y así nos vamos. Ahora, ¿qué pasaría si utilizan el concepto que ya hemos visto de que el número de onda K es igual a 2pi entre la longitud de onda? ¿Qué número de onda K tendría yo aquí? Entonces el número de onda K sería igual a, para esta gráfica, sería igual a 2pi entre 1.4. Y yo sé que como estoy manejando radianes, yo voy a considerar pi como 3.1416. Entonces para esta onda en particular sería 2 por 3.1416 entre 1.4, lo cual me da 2 por 3.1416 entre 1.4. Me da 4.488 radianes por metro. 4.488
radianes por metro. Entonces, de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, yo tengo 1.4 metros. De aquí a acá, 1.4 metros. Ahora, aproximadamente un metro, ¿como por dónde estaría? Bueno, un metro estaría, si yo solamente considero un metro, de esta estaría aproximadamente por aquí. Un metro por aquí. De aquí a acá tengo 1.4 metros. Entonces, de aquí a acá tengo aproximadamente un metro. Entonces, haciendo yo coincidir este metro con la onda, me ubico aproximadamente por aquí, por aquí. ¿Qué porción de la onda estaría tomando en cuenta? Bueno, yo sé que de aquí a acá existen 3.1416 radianes, de aquí a acá. En efecto, tengo algo tomando en cuenta que un metro coincide en este punto de la onda, estoy tomando en cuenta algo que es mayor a 3.1416 radianes. Que más o menos que estaría en efecto tomando en cuenta desde aquí hasta acá los 4.48 radianes por cada metro. Ahí está la coincidencia, ahí está el cómo se relacionan el concepto de longitud de onda y número de onda acá. Ahora, ¿qué pasaría? Yo ya definí el número de onda acá. ¿Qué pasaría si yo quiero considerar el segmento de la onda? Yo quiero considerar el segmento de la onda que yo estoy tomando en cuenta por cada determinado espacio en X. ¿Qué pasa? Si yo quiero considerar 3.5 metros del espacio en X, es decir, yo voy a multiplicar el número de onda acá por el espacio en X. En este caso, yo tendría 4.488, el número de onda acá por el espacio en X que estoy tomando en cuenta, 3.5. Entonces, 4.488 por 3.5 me da 15.708 radianes. Radianes, muy bien. Porque recuerden, tenemos radianes porque las unidades de los números de onda es radianes por metro. La unidad del 3.5 metros, pues, bueno, son los metros, que es el espacio en X que estamos considerando. Entonces tendría radianes entre metro por metro, me da radianes. 15.708 radianes, muy bien. Y yo sé que cada ciclo completo, y yo sé perfectamente que cada ciclo completo es igual a 2pi, es decir, 6.2832 radianes. Entonces, si divido los radianes que he obtenido al multiplicar el número de onda K entre el espacio en X, obtendría el número de ciclos completos que existen en el intervalo de 3.5 metros. Vamos a ver si en efecto es así. Entonces, 15.708 radianes entre 2pi, es decir, entre 6.2832, me da 2 ciclos. Es decir, considerando este número de radianes, debo tener 2 ciclos completos en el intervalo de espacio que va de 0 a 3.5 metros. ¿Tengo eso? Bueno, 1, 2.5. En efecto, tengo 2 ciclos completos. Ahí está. Ahora voy con la siguiente onda. En esta onda, según el segundo ejemplo, ¿qué obtuve? Obtuve una longitud de onda de 1.57 metros. Es decir, de aquí a acá, considerando la longitud del ciclo completo, tengo 1.57 metros. 1.57 metros. Entonces, y yo sé que el número de onda acá, y yo sé que el número de onda acá es igual a... ¿Todavía se verá? Bueno, lo voy a poner aquí porque creo que en la grabación ya no se va a ver esta cantidad aquí. El número de onda acá es igual a 2pi entre la longitud de onda. Entonces yo tendría, para este ejemplo en particular, 2pi, es decir, 2 por 3.1416, 2 por 3.1416, entre 1.57, lo que me da 4 radianes por metro. El número de onda acá, en este ejemplo, es igual a 4 radianes por metro. Bueno, si de aquí
acá tenemos 1.57 metros, considerando el ciclo completo de la onda. De aquí hasta... Bueno, de aquí hasta acá tendríamos 1 metro. Y me dice el número de onda acá que existen 4 radianes por metro. En efecto, yo de aquí a acá tengo 3.1416 radianes, pero al considerar 1 metro de esta onda, estoy considerando más que 3.1416 radianes. Es decir, los 4 radianes por metro que me dice el número de onda. Como yo estoy tomando en cuenta un espacio en X que va de 0 a 5.5 metros, voy a multiplicar el número de onda acá por el espacio en X que estoy considerando. En este caso, los 5.5 metros. Entonces tendría 4 por 5.5 por 5.5 me da 22. 22 radianes. Y recuerden, son radianes porque la unidad de medida del número de onda acá es radianes entre metro. El espacio en X es en metros, entonces radianes entre metro por metro son radianes. Y yo sé que cada ciclo completo de la onda involucra 6.2832 radianes. De tal forma que si divido esta cantidad de radianes entre la equivalencia en radianes de los ciclos completos de la onda, tendría el número de ciclos que tengo de la onda para ese intervalo en el espacio en X que estoy considerando, de 0 a 5.5 metros. Entonces tengo 22 entre 6.2832, que me da 3.5. Es decir, las cantidades, el análisis por medio de las ecuaciones me dicen que en el espacio que va de 0 a 5.5 metros, yo tengo 3 puntos ciclos completos de la onda. ¿Será cierto? 1, 2, 3.5. 3 puntos ciclos completos de la onda. Ya está. Muy bien. Y si se dan cuenta, este análisis ha sido todo el tiempo ¿en quién? En el espacio en X. En nuestro análisis está completamente definido en el espacio en X. Por el momento no hemos hecho ningún análisis en el tiempo, como lo hicimos para el movimiento oscilatorio. Porque estamos viendo cómo el movimiento ondulatorio involucra tanto el análisis en el tiempo como el análisis en el espacio. Bueno, esto está muy sencillo. Sí, lo haré. Está muy sencillo, pero sí. Entonces, para esta última gráfica, el número de onda acá sabemos que es igual a 2pi entre la longitud de onda. Muy bien. La longitud de onda es igual a 3. Entonces, yo tendría que en este ejemplo en particular, el número de onda acá es igual a 2pi, 2 por 3.1416 entre 3, que me da 2 por 3.1416 entre 3. Eso me da 2.09 radianes por metro. 2.09 radianes por metro. Bueno, después de todo sí me va a servir. Ahora sí es más chiquito que el 3.14. Sí me sirve. Entonces, yo tengo de aquí a acá, tengo 3 metros. De aquí a acá, entonces eso significa que cada pulso, aquí lo hice en mi dibujo muy feo, pero bueno. Entonces, eso significa que si un ciclo completo involucra el espacio en X de 3 metros, un pulso involucraría un espacio en X de 1.5 metros. De aquí a acá, un pulso completo, 1.5 metros. De aquí a acá, otro pulso completo, 1.5 metros. Y así 1.5 más 1.5 nos dan 3 metros, que es lo que miden, que es lo que ocupa en el espacio en X la onda con su ciclo completo. Me dicen que tenemos por cada metro, lo cual estaría ubicado por aquí, por cada metro, 2.09 radianes de la onda. 2.09 radianes de la onda. Yo sé que de aquí a acá existen 3.1416 radianes de la onda. Y en efecto, entonces, de aquí a acá hay 1.5 metros. Por lo tanto, si yo considero un metro, deben considerarse menos radianes de la onda. Y sí, el número de onda acá dice que existen 2.09 radianes, hasta aquí, por metro. De tal forma que si yo multiplico el número de onda acá por el espacio en X que estamos considerando, obtengo 2.09 por 3. Obtengo 6.2832 radianes.
Y yo sé que cada ciclo completo de la onda, en efecto, me involucra 6.2832 radianes, por lo que su división me da 1, es decir, un ciclo completo de la onda. En efecto, tenemos un ciclo completo de la onda en el espacio en X de 3 metros para esta onda. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Recuerden que si tienen dudas, preguntas, es importante que las aclaren ahora. No callen para siempre, pero sí que las aclaren ahora para que en los problemas no tengamos tanta dificultad en resolverlos. Que no exista mucha dificultad en resolverlos. Muy bien. Ustedes también pueden hacer un análisis similar. Ya hicimos todo este análisis, es a lo largo del eje X. Este análisis que acabamos de hacer, todo es con respecto a la variable X, con respecto al espacio en X. X, con respecto al espacio en X. También el número de ondas son conceptos que llevan a cabo el análisis con respecto al espacio en X. Ustedes pueden hacer lo mismo con respecto al análisis del tiempo. Y vamos a hacer unos pequeños ejemplos del análisis del tiempo. Ahora empiezo con el análisis de la onda, del mismo tipo, pero en el dominio del tiempo. Análisis en el tiempo. En el tiempo. Ahora en el tiempo de la onda. Hagan de cuenta que tuvieron que pasar 5.7 segundos para que se generaran 2 puntos ciclos completos de la onda. 2.5. Por lo tanto, recordemos el concepto de periodo. ¿A qué es igual un periodo? Un periodo es igual a la cantidad de tiempo que tarda en completarse un ciclo. Entonces, si yo me tardé un tiempo, si la onda se tardó un tiempo de 5.7 segundos en completar 2.5 ciclos completos, ¿cuánto se tarda en completar un ciclo? Bueno, esto sería igual, el periodo, a 5.7 segundos, es lo que tarda en completarse 2.5 ciclos entre precisamente 2.5 ciclos. Entonces el periodo sería igual a 5.7 segundos entre 2.5 en esta onda. En particular, que es 5.7 entre 2.5 me da 2.28 segundos. Es decir, cada ciclo completo de la onda tarda en completarse 2.28 segundos para este ejemplo en particular, este de aquí. Ahora, yo sé que la frecuencia angular omega es igual a 2pi entre el periodo. 2pi entre el periodo. Entonces, como yo estoy manejando radianes, la frecuencia angular omega sería igual para este ejercicio en particular 2 por 3.1416 entre 2.28 segundos, lo que me da 2.75 radianes por segundo. 2.75 radianes por segundos. 2.75 radianes por segundos. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo multiplico la frecuencia angular omega por el tiempo? En este caso, el intervalo de tiempo que estoy considerando, que va de 0 a 5.7 segundos. Esto me va a dar igual, para este caso, a 2.75 radianes entre segundos por 5.7 segundos. Y como es radianes entre segundos por segundos, me va a dar radianes, la unidad de medida. Eso me da 15.7 radianes. 15.7 radianes. Ahí están, radianes. Es decir, que en todo este intervalo de tiempo, que va de 0 a 5.7 segundos, yo estoy considerando 15.7 radianes de la onda.
Y como yo sé que un ciclo completo de la onda está formado por 6.2832 radianes, si al dividir 15.7 radianes entre 6.2832 radianes, me debe dar el número de ciclos completos de la onda que existe que ocurrieron en este intervalo de tiempo. Entonces yo tendría 15.7 entre 6.2832 me da 2.5. En efecto, tenemos 2.5 ciclos completos de la onda. Ya está. Es decir, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice hace rato con las tres gráficas, pero el análisis ya no es en el espacio en X, el análisis es en el dominio del tiempo. O si, por ejemplo, yo tengo, voy a ponerle 2, 1, 2, yo tengo 7 segundos. Ahora yo tengo un tiempo de 7 segundos. 7 segundos. En 7 segundos, ¿cuántos ciclos ocurren? Ciclos completos. 1, 2. En 7 segundos ocurren 2 ciclos completos. El periodo será igual a 7 entre 2. 3.5 segundos. Es decir, para que ocurra un ciclo completo tuvieron que transcurrir 3.5 segundos, de tal forma que en 7 segundos tenemos 2 ciclos completos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero obtener la frecuencia angular omega, que es igual a 2pi entre el periodo? Tendría, como estoy manejando radianes, yo tendría 2 por 3.1416, que es 6.2832, entre 3.5. Me da una frecuencia angular omega de 1.79 radianes por segundo. 1.79 radianes por segundo. De nuevo, multiplico la frecuencia angular omega por el tiempo que estamos considerando, que es 7 segundos. 1.79 por 7 me da 12.56. 12.56 radianes. Y yo sé que cada ciclo completo está formado por 6.2832 radianes. Por lo que al dividir el número de radianes que tomo en cuenta en 7 segundos entre los radianes a los cuales equivale un ciclo completo, obtendría el número de ciclos completos en ese intervalo de tiempo de 7 segundos. Entonces 2.5664 entre 6.2832 me da 2. En efecto, existen 2 ciclos completos en un periodo de tiempo de 7 segundos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces ya hice el análisis en el espacio en X y en el dominio del tiempo. ¿Qué pasaría si yo de repente quisiera hacer un análisis tanto en el espacio, tanto de cantidades del espacio en X como en el dominio del tiempo? Porque recuerden que el movimiento ondulatorio depende de ese análisis en el espacio en X y en el dominio del tiempo. ¿Qué ocurriría? Bueno, tengo una onda como lo que ustedes pueden visualizar en este momento. Dado que es difícil analizar una onda, para el plano bidimensional que resulta un cuaderno, un pizarrón, es difícil hacer un análisis en 2 variables. Por lo que mi análisis, a pesar de que lo haga solamente a lo largo del eje X, va a servir de la forma en la cual lo voy a explicar. Entonces tenemos una onda como esta, cualquier onda como esta. Yo tengo que esta onda tiene una determinada longitud de onda. Esta longitud de onda no va a estar variando. ¿Qué pasa si la longitud de onda, para el caso que vamos a ver ahorita y por medio del cual ustedes van a considerar cómo se hace este análisis tanto en las ecuaciones, tanto del espacio en X como del dominio del tiempo, yo considero una longitud de onda constante, no va a variar. De tal manera que tampoco variaría el número de onda K, que es igual a 2pi entre la longitud de onda. Lo único que provoca la variación de la longitud de onda es que, por ejemplo, tengamos una onda como la que puedes representar este cablecito, una onda. Cuando yo varío la longitud de onda, la hago más grande, entonces
así se vería la onda. Cuando hay una longitud de onda cada vez más pequeña, la onda se vería así. Y estaríamos involucrando una mayor cantidad de ciclos por cada metro. La longitud de onda es más grande y estaríamos involucrando una menor cantidad de ciclos por la misma dimensión del espacio o por el mismo intervalo del espacio. ¿Por qué? Porque recuerden que el número de onda K es inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menos ciclos tenemos por cada metro. Menos ciclos completos. A menor longitud de onda, mayor número de ciclos completos tenemos por cada metro. Entonces, considerando una onda cuya longitud de onda permanece constante, tendríamos una onda como esta. Ya hicimos el análisis en el espacio, donde el número de onda K por el espacio en X nos permite saber la cantidad de la onda que estamos considerando en términos de los radianes por el intervalo en X que nosotros también estamos tomando en cuenta. Bien, K de X. Cuando nosotros hacemos un análisis en el espacio, estamos considerando, también exactamente lo mismo, estamos considerando en la porción de la onda que existe en términos de los radianes por cada intervalo de espacio que estamos tomando en cuenta. Es decir, tanto para K de X como para la frecuencia angular omega por el tiempo, tanto para el número de onda K por X, por el espacio en X, como la frecuencia angular omega por el intervalo de tiempo, consideran qué tanto segmento de la onda estamos considerando en términos de los radianes que existen por cada espacio en X o por cada intervalo de tiempo. Y ambas partes de la onda, ambos segmentos de la onda que se toman en cuenta, se miden en radianes. Nos generan radianes. Por lo que podemos hacer una suma algebraica de ambas cantidades, de K de X y de la frecuencia angular omega por el tiempo t. Si yo considero solamente el espacio en X, tendría una onda como esta. Pero ¿qué le pasaría a una onda como esta? Dado que no estoy considerando cómo se comporta a través del dominio del tiempo, no podría saber si esta onda se traslada o no. Lo que me va a permitir saber si esta onda se traslada o no hacia la derecha o hacia la izquierda a lo largo del espacio en X es precisamente que yo considere un intervalo de tiempo en el cual esta onda se está trasladando. Si yo tengo K de X menos omega t, considero un traslado hacia la derecha. Y esto ya lo han visto ustedes en sus clases de matemáticas, en transformadas de funciones y todo eso. Si yo considero K de X más la frecuencia angular omega por el tiempo, considero un traslado hacia la izquierda. Entonces pongo esta gráfica acá porque ya no tengo tanto espacio y la vuelvo a repetir. Entonces, tomando en cuenta una onda cualquiera, yo sé que el número de onda K por X me permite considerar el segmento de onda que yo estoy tomando en cuenta por el intervalo en X que también estoy considerando. Sé que de la misma forma la frecuencia angular omega por el tiempo me permite también considerar el segmento de onda también en radianes que se está tomando en cuenta por el intervalo de tiempo que se está evaluando. Entonces tenemos radianes, puede haber una suma algebraica entre ambas. De tal forma que si yo solamente considero que el número de onda K por X, estoy considerando a la onda, tal como se ve aquí, con una determinada longitud de onda constante, pero en sí no sé si la onda se traslada hacia la izquierda o hacia la derecha a través del espacio en X. Solo un traslado solamente se obtiene ¿en qué? En un intervalo de tiempo. De tal forma que si tengo K de X menos la frecuencia angular omega por el tiempo, yo estoy considerando un traslado hacia la derecha. Si yo considero K de X más la frecuencia angular omega por el tiempo, considero un traslado hacia la izquierda. ¿Y de qué manera se comportarían las oscilaciones de las partículas del medio a lo largo del eje Y? Por ejemplo, si yo estoy tomando en cuenta un análisis en X y en Y, ¿qué expresión me permitiría saber la magnitud de estas oscilaciones considerando este comportamiento de la onda en términos del número de onda K y de la frecuencia angular omega? Pues sería Y igual a Ym por el seno de K de X menos omega t. Y esta es la expresión que nos permite definir las oscilaciones de las partículas del medio
a lo largo del eje transversal a la dirección de propagación, porque en este caso yo estoy estudiando las ondas transversales, que es que son las que suelen ocurrir en una cuerda de saltar, por ejemplo. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y dirían, ¿por qué por el seno? Porque precisamente el producto de k de x y omega t me dan radianes. Los radianes se analizan como argumentos de la función seno. Entonces, como argumentos de la función seno, me permitirían saber qué magnitud de la amplitud y de m estaría teniendo la partícula en una determinada posición del espacio, a un tiempo dado, la partícula del medio, con una determinada número de onda k y una determinada frecuencia angular, omega. Podría ser 0.5, podría ser seno igual a 0.5, 0.3, menos 0.2, menos 0.4. Recuerden, para cantidades positivas tenemos que la partícula estaría oscilando en el segmento del semiplano de arriba. Para cantidades negativas, la partícula estaría oscilando en el segmento, bueno, estaría llevando su oscilación cuando le toca estar en el segmento del semiplano de abajo. Y esta es la posición que van a tener las partículas del medio durante el movimiento ondulatorio transversal. Cuando la onda se propaga hacia la derecha o hacia la izquierda, estaría dado en términos del espacio en x y del tiempo t, que va a depender del número de onda k para el espacio en x y de la frecuencia angular omega para el tiempo t. De la misma forma en la cual hicimos en el análisis del espacio y del tiempo. Claro, como argumentos de la función seno, que me va a permitir definir qué magnitud de la amplitud total de la partícula, tanto positiva como negativa, estaría multiplicando a la... Sí, qué magnitud del seno, tanto positivo como negativo, de una fracción de 1, estaría multiplicando a la amplitud total para saber qué posición van a ocupar las partículas del medio, dependiendo de la posición de la onda, dependiendo de la posición del espacio en x que estemos considerando, así como del tiempo en el cual yo esté tomando en cuenta que eso ocurre. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Dudas, preguntas, recuerden, si hay dudas, preguntas, háganlas de una vez y si es necesario se repite toda la explicación desde el principio. De otra forma, de otra forma si es necesario para que se comprenda aún mejor. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, como conclusión y para finalizar esta clase, esta expresión me permite saber la posición de las partículas del medio cuando la onda se propaga a través del medio. Y va a depender del espacio que ustedes estén tomando en cuenta, porque no va a ser lo mismo que ustedes estén aquí o aquí o aquí, y no va a ser lo mismo que ustedes lo consideren en 0 segundos o lo consideren en 3 segundos. O consideren que esto ocurre en este tiempo a los 4 segundos. O que ocurre en esta posición a los 5 segundos. O que ocurre aquí en 2 metros a los 3 segundos. De acuerdo con esas variaciones también van a variar la posición de las partículas del medio dado por esta cantidad. Que se va a estar moviendo arriba, abajo, a medida que la onda se propaga hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, por el momento sería todo. Me despido. Se cuidan. Échenle ganas, buen inicio de semana, nos vemos. Hasta pronto.